Bendiciones con todos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días en esta mañana. Gracias por acompañarnos una vez más por medio de la iglesia virtual que tenemos. Somos la Iglesia Evangélica Biblia Vida de Chesterfield en UK, Londres. Bienvenidos todos, sean en esta mañana. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y dejar un mensaje para que compartamos el Evangelio a otras personas porque necesitan la palabra de Dios. Es importante que compartamos, ya que al entregar el mensaje a otras personas también podemos hacerles parte de la salvación y parte del plan de Dios que tiene para la humanidad. En esta mañana voy a contarles una historia que pasó con un pastor joven. Llegó a una ciudad a hacerse cargo de una iglesia pequeña y bueno, la labor de él, pues, de los pastores es predicar, ¿no? Al barrio, a la gente que está alrededor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y este pastor cada domingo se dedicaba a evangelizar en las calles. Iba a entregar tratados en las puertas, a hablarles de Jesús, de la salvación. Y esto lo venía haciendo a menudo. Y era como una costumbre. Él tenía un hijo de más o menos unos 8 o 10 años. Y el niño le acompañaba siempre a su padre con su mamá. Porque ese era el propósito de él, predicar al pueblo, predicar al barrio, sobre todo donde estaba la iglesia. Y domingo tras domingo lo venían haciendo. Terminaba el culto, iban a casa, comían y luego salían a entregar los folletos, a hablarles de Dios. Y un día estaba nublado. El día estaba nublado, estaba haciendo un poco de frío y parecía que iba a llover. Y el pastor dice: hijo, este día no nos vamos a ir a predicar, porque está frío, va a llover. Y la verdad que nos podemos mojar, nos podemos enfermar y mejor por hoy dejemos. Y el niño le responde al papá y le dice: papá, hemos venido predicando durante mucho tiempo los domingos y no por una lluvia o por un clima podemos quedarnos en casa sentados, porque hay gente que necesita de la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo Dios usa a un niño para lo que les voy a contar, ¿no? Dice el padre que no quiso ir, entonces el hijo dijo: por lo menos dame permiso para que yo lo haga, porque no me siento cómodo y quiero hacerlo. Voy aquí cerca y regreso. Y el papá, bueno, le dijo: mira, ve con cuidado, toma esta calle de aquí y haz de lado a lado y lo que cumplas, pues vienes. Y el niño así lo hizo caso a su padre, cogió folletos, se fue a entregar de casa en casa y le quedaba un solo folleto en la mano, ¿no? Le quedaba un solo folleto y él a lo lejos ve una casa con una luz muy pequeña, no estaba tan intenso. Y él dice: me voy a dejar en esa casa, ¿no? El niño va a la casa, se acerca, timbra, nadie le responde, golpea, nadie le responde. Y ante tanta insistencia del muchacho, tanto estar ahí golpeando la puerta, timbrando todo esto, sale un señor con una voz grosera, ¿no? Y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Que aquí no quiero saber nada de nadie, así es que, ¿qué es lo que quieres? Y el niño simplemente le dijo: mire, señor, yo solo vengo a dejarle este pequeño folleto que habla de la salvación de Dios. ¿Qué Dios ni que nada? A mí no me hables de Dios, Dios no existe. Bueno, usted acepte el folleto y que sea Dios hablando a su corazón. Que Dios le bendiga. Entrega el folleto y el niño se retiró a su casa. Al domingo siguiente, ¿sí? En la iglesia el pastor estaba predicando y dijo si alguien tenía que dar un testimonio, si alguien tenía que hablar algo que Dios haya hecho en sus vidas. Y resulta que del fondo de la iglesia, de la última banca, se levanta un hombre y le dice: yo tengo que decir algo, dice. Y le cuenta, ¿no? Que él estuvo en su casa y oía que alguien timbraba, que alguien golpeaba la puerta y que él no quería saber nada porque él estaba a punto
de cometer la peor barbaridad que un hombre puede hacer en su vida, que es quitarse la vida. Dice que él ya estuvo colgado en un madero de dentro de su casa con la soga en el cuello, y que cuando él iba a saltar de la silla, escuchó que alguien golpeaba la puerta y ante tanta insistencia, él dice que salió, ¿no? Y vio al niño, dice, y él me entregó un folleto, y en el folleto decía que Cristo me amaba y que Él venía a salvar. Entonces, ese folleto, ese niño y ese día, la persistencia de Él de golpear mi puerta, hizo que yo no cometiese el peor error, que quizás hoy estaría tal vez en el infierno, porque escuchando el mensaje que el pastor habla de que cuando uno se muere sin Dios, se va al infierno. Entonces ese es mi temor y por eso estoy aquí. Entonces, visto este testimonio, la verdad que causa mucha alegría. De verdad parece que a veces nosotros como que rechazamos cuando Dios nos habla, ¿no? Eso me pasó a mí mucho tiempo, a mí muchos años, desde mi niñez. Siempre me han dicho: Cristo te ama, Dios es real, Dios existe. Y yo jamás tomé atención a todas las cosas, ¿no? Pero todas las palabras que la gente va diciéndole a una persona cuando es joven, ¿sí? Cuando uno es joven, eso se queda. Y dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y todas las palabras que a mí me decían mis compañeros de la escuela, del colegio, de la calle, gente que conocía de Dios, se sembró en el corazón. Entonces, y cuando Dios tiene preparado todas las cosas, Él dice que Dios llega en el momento preciso. Y hoy quiero hablarte de ese momento. Y este tema lo he titulado El tiempo perfecto de Dios, ¿sí? Y quiero invitarte al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que en todos proceda el arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mucha gente dice: no, yo he escuchado de esto, que Cristo viene, y no pasa nada. Eso es mentira, y muchos cristianos están alejándose de las cosas, están enfocándose en su mundo, en buscar lo suyo, y se están olvidando de buscar realmente de Dios. Y Dios dice que no nos debemos cansar de buscar de su palabra, de su presencia, ¿no? Yo llevo 28 años de cristiano, y a mí siempre me decían: Cristo viene, y son 28 años y no ha venido. Pero y si tengo que esperar otros 28 más, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la convicción y la fe que uno debe tener como hijo de Dios. Cuando un cristiano acepta a Cristo en su corazón, tiene que ser para toda la vida. Yo sé que en la vida vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, vamos a pecar, ¿sí? Los cristianos pecamos porque no somos perfectos, pero Dios siempre va a estar ahí, y hay que ser pacientes y no desesperarnos. No decir: es que Dios no viene, no es, Dios retarda su promesa, como dice la palabra, ¿no? Pero eso es pero según algunos, así lo dicen, ¿no? Que tarda Dios en venir. Pero Él dice que es paciente. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Entonces, ¿por qué Dios aún no ha venido como lo ha prometido en Juan 14, ¿no? Que Él dijo que era necesario que irse de este mundo, ¿sí? Con el fin de preparar un lugar para que donde yo esté, dice, vosotros estéis. Así dice Jesucristo en Juan 14, pueden leer en sus casas. Y es que Él nos hizo una promesa.
y esa promesa se tiene que cumplir. Tarde que temprano se va a cumplir. Sea en este siglo o en el venidero, que no creo que sea así, pero sé que se va a cumplir las cosas de Dios, sé que se va a cumplir su palabra y sé que se va a reflejar todo lo que la Biblia dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, como se ha venido cumpliendo, se está cumpliendo y se va a cumplir en un futuro. Ahora, Dios no es que no haya cumplido su promesa, y sabemos que tarda en cumplirla. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, dice la palabra, ¿no es cierto? Recordemos que para Dios, como dice su palabra, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, puede ser que Dios mañana venga, o puede ser que se tarde otros 1000 años. Pero para Dios es así, un día es para Él como 1000 años, y 1000 años es un día. Esa es la diferencia. El Salmo 94, el Salmo 94 cita lo siguiente, dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, dice, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea que para Dios no es nada. Dios puede venir en cualquier momento, en cualquier hora, y debemos estar preparados. Ahora, los días están contados, hermanos, y en sus manos está la medida divina del tiempo de Dios, ¿sí? Está en sus manos, es solo cuestión de que se cumpla y nada más. Ahora, para poder entender los planes de Dios y las cosas que sucederán pronto, debemos tener conocimiento. ¿Conocimiento qué? Conocimiento pleno de lo que dice su palabra, de la verdad de la palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, es que usted no está convencido entonces de que ama a Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento. Y vamos a leer Proverbios 2:5. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto al conocimiento, ¿sí? Porque sin conocimientos no podemos llegar a ninguna parte. Entonces tenemos que tener eso en nosotros. Dice Proverbios 2, del 2 al 5, dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata lo buscaras y lo escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Más adelante, Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces es importante que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios y entendamos que sin conocimiento no podemos obtener nada a cambio. Entonces necesitamos estudiar la palabra, ser guiados por la palabra, y no solamente esperar en promesas vacías, en mensajes vacíos, en mensajes de prosperidad, de bendición. No, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para que no seamos engañados, porque hay mucha gente en el mundo que está siendo engañada a base de la misma palabra de Dios. Les meten miedos, les meten culpa, les meten cosas para que la gente simplemente lleve lo económico a la iglesia, pero nunca les hablan de que deben arrepentirse de pecados, de que deben pedir perdón, de que debe haber un amor genuino en las iglesias para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y etcétera, y etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. Sí, que nosotros debemos, con toda diligencia, con toda sabiduría que tenemos de parte de Dios, nosotros a todas esas cosas añadamos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, y todo lo que Dios pues nos pide, ¿no? en su palabra, y es lo que debemos hacer. Entonces debemos ser siempre constantes en la oración, constantes en la lectura, constantes en cada día conocer más y más y más de Dios, para que el conocimiento de Dios se llene en nosotros en plenitud y nosotros sepamos
cuál es su propósito para con nosotros. Si no hay conocimiento pleno de la verdad, es imposible que el hombre vea que el fin del tiempo, de los tiempos finales se acerca, mis hermanos, ¿sí? Es difícil porque mucha gente está dudando, inclusive hay cristianos, enseñanzas de pastores que han sido conocidos, que han dicho, hermanos, deshagan sus maletas porque Cristo no va a venir. Esa es una falsa enseñanza y empiezan a divagar y a pensar en otras cosas cuando Dios está diciendo en su palabra lo contrario, que Él vendrá por su iglesia, dice. ¿Sí? Y entonces en cualquier momento va a suceder, va a pasar, en que Dios va a venir y ahí vamos a arrepentirnos, a decir, verdaderamente Dios sí existía. ¿Sí? Entonces debemos saber que hoy, que hay un Dios eterno, ¿sí? Un Dios que tiene un principio, que tiene un fin, un Dios que es alfa y omega, que es el todo en todo. Apocalipsis 1:8 habla de esto, de un Dios, dice, yo soy alfa y omega, principio y fin. Y todas las cosas están en las manos de Dios. Entonces, si al conocimiento nosotros no le aplicamos otra cosa que es el arrepentimiento genuino de una persona y sobre todo en los nuevos creyentes no podremos recibir las promesas que Dios nos ha hecho si no nos arrepentimos. Debemos arrepentirnos de corazón de todas las cosas malas que hayamos hecho como cristianos y de las personas que reciben a Dios, simplemente arrepentirse de corazón y pedir perdón para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y invocaren y orasen y buscasen mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿no? Dice Dios que oirá desde los cielos y perdonará los pecados y sanará la tierra. Y eso es lo que debemos hacer, humillarnos delante de Dios, reconocer que somos malos, reconocer que somos pecadores, reconocer que sin Dios no tenemos nada y que solo con Él nosotros podremos seguir adelante. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, dice la palabra de Dios que Él nos perdonará. ¿Sí? Dice su palabra, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y eso es lo que debemos hacer cada día. Si Dios nos perdona nuestros pecados, es obvio que nosotros pasaremos de muerte espiritual a vida, a la vida eterna que Dios nos ha prometido cuando seamos llevados a su trono de gloria. Ezequiel 18:21 nos dice, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, dice la palabra de Dios. Entonces debemos estar convencidos de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro futuro. Dios, mi hermano, Dios es un Dios de amor, ¿sí? Es un Dios de benignidad, es un Dios de bondad, es un Dios de mucha misericordia. Y por todo esto Dios tarda en venir. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que ninguno se pierda, ¿sí? Tenemos una promesa de un Dios misericordioso y generoso y una promesa divina para todos los que le amamos, mis hermanos. Así que no se salga de la línea de la creencia de Dios. Si usted ha sido un creyente y se ha alejado de Dios, es simplemente regresar a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque necesito de ti, necesito tu ayuda, necesito de tu misericordia, Señor. Y sé que vas a venir y no quiero quedarme. Porque eso es lo que Dios nos está cuidando de que eso pase. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces Dios nos está cuidando, nos está mostrando promesas y nos está evitando que caigamos en nuestros deseos carnales. Las concupiscencias son los deseos personales de uno. De eso Dios nos está evitando. Y de eso debemos estar agradecidos, de que Dios nos cuida, nos protege y nos da discernimiento para que nosotros podamos caminar en la senda perfecta de Dios. Debemos vivir agradecidos con Dios, de que ha tenido paciencia con este mundo, de verdad, porque este mundo está lleno de maldad, lleno de cosas, pero todo esto tiene que acontecer. Todo esto tiene que pasar. La palabra de Dios mismo nos enseña en Mateo 24, habla del amor, que el amor de muchos se enfriará, que habrán guerras, que habrán rumores de guerras, que habrán pleitos. Y hoy mismo empezó algo que ya debía haber empezado, el ataque directo a los Islam. Estados Unidos y Israel están bombardeando ya en este momento las ciudades, están matando a la gente. Y esto obviamente tendría que pasar porque eso está escrito en la palabra de Dios, pero también debemos ponernos en el lugar de la gente y decir: Señor, en oración, pues ten misericordia de estos países, ten misericordia de nuestros pueblos y sobre todo orar por la paz de Jerusalén para que esto termine pronto y pues Dios venga pronto y se acabe todo este desastre que hay en este mundo a cambio de la maldad, ¿no? Porque solo es maldad y nada más. Entonces debemos vivir agradecidos con Dios de que ha tenido paciencia con este mundo. Por lo tanto, mi hermano, te animo para que no bajes la guardia, para que seas paciente y para que esperes en las promesas divinas que Dios ha dejado en su palabra para cada uno de sus hijos. Vamos a leer Santiago 5, 7, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Un librito, una hojita antes nomás. Regrésese. Santiago 5, 7 dice la palabra de Dios, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, ya Pedro nos está advirtiendo, ¿no? Las señales que se están dando en el mundo ya nos está advirtiendo de que Cristo vendrá. Sus discípulos le preguntaron a Jesucristo: Señor, ¿cuándo serán estos tiempos? Y dinos cuándo será tu venida. Y Jesús solamente les dijo: habrán ciertas señales, pero aún no es el fin de todo. Pasarán muchas cosas, pero aún no es el fin. Pero dice que va a venir un día en que todo va a ser terminado. Ahora Dios nos está dando advertencias, nos está mostrando con pruebas de que Dios es real, ¿sí? Y con todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, desastres naturales, hambres, pestes, hambruna, guerras, los rumores de guerras y todas las cosas que han sucedido, que están pasando y en este preciso momento está pasando, es promesa de Dios que Él ha puesto como señal para que nosotros creamos en ese Dios maravilloso, que creamos en ese Dios poderoso y que creamos en lo que dice su palabra. Y como nos dice Santiago, dice que tengamos paciencia, ¿sí? Hasta que Dios venga, ¿sí? Que seamos como ese labrador que espera el fruto, que espera que llueva, que no llueva, que tengamos paciencia para afirmar nuestros corazones en Él y esperar simplemente en ese día cuando la venida de Cristo venga. Ahora, nosotros lo que debemos hacer es pelear por esa salvación, esperar en esa salvación y dejar que Dios siga obrando en nuestras vidas, pero nosotros no debemos calmarnos, no debemos dejar de orar, no debemos
dejar de congregarnos, no debemos dejar de leer la palabra de Dios, no debemos dejar de evangelizar a otras personas, porque por el hecho de que ya como Dios viene, pues yo ya soy salvo, no. Tenemos que aprovechar y salvar a otras personas de la muerte eterna que se viene a este mundo, porque así dice Apocalipsis, que unos serán echados para muerte eterna y otros serán echados para vida eterna. ¿Sí? Entonces no debemos dejarla pasar la oportunidad. Yo en muchas ocasiones me he arrepentido muchísimo no haber podido compartir la palabra de Dios con amigos que ya han fallecido. Y esa es una carga como hijo de Dios, como creyente, no haber hecho la voluntad de Dios, ¿no? Y nos sentimos mal, yo me siento mal por eso, porque hace unos meses acaba de morir uno de mis mejores amigos y él simplemente sabía que yo era cristiano, pero nunca le dije, oye, Cristo te ama también y quiere salvarte. Simplemente me relajé, dejé pasar el tiempo y él ya no está. Y ya no puedo hacer nada para salvar su alma. Pero sí tengo más amigos que todavía viven y que quiero tener la oportunidad de un día poderles compartir la palabra, compartirles este mensaje, este audio, para que cada uno de ellos entienda de que hay un Dios, de que nos ama y de que se preocupa por cada uno de nosotros. Cristo no solamente murió por las personas buenas, ni por las que son divinas, maravillosas. Dice la palabra de Dios que Él murió por toda la humanidad. Y cuando dio su vida en la cruz, lo hizo por todo el mundo, por malos y por buenos. Y nosotros, gracias a Dios y por su misericordia, es que pudimos reconocer a Dios, como nuestro Salvador. Es que hoy podemos también compartir la palabra con cada uno de las personas que nos escuchan y que comparten este mensaje con otras personas. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:21, dice que, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Entonces, debemos invocar el nombre de Dios para ser salvos. Debemos invocar el nombre de Dios para que esa salvación sea segura. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Otros creen en Dios de otras maneras, otros creen en las religiones, pero nosotros los creyentes, los que seguimos a Jesús, creemos en la relación con Dios. Y eso es diferente. La religión con la relación es muy diferente. Ser religioso es aquel que va el domingo a la iglesia, se comulga en la iglesia católica, va a cualquier otra iglesia, mormones, testigos de Jehová, montones de iglesias que han salido, montones de sectas religiosas que no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente enseñar de que Dios, por medio de su palabra, nos está pidiendo a gritos que invoquemos su nombre, que le pidamos que nos salve, que nos ayude, y que por medio de la muerte de Cristo nosotros también podamos reconocer que tenemos un Dios que nos ama y que Él también puso su vida por nosotros. Mi querido hermano, mi querido oyente de este canal de YouTube, hermanos en Cristo Jesús que se han alejado de Dios, si creen que Dios ha hablado a sus vidas, si creen que Dios ha hablado a sus corazones en esta mañana, sepas también que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento genuino. Que todos los hombres vengan delante de Dios y le digan, Señor, aquí estoy. Porque no hace falta solamente creer en Dios. No hace falta solamente decir, creo en Dios. Hay que practicar, hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que aprender a perdonar y pedir perdón. Porque mucha gente, da tristeza que hay gente que se muere sin haber perdonado. Gente que se muere odiando a la gente. Y esto deja mucho que decir. Entonces, hoy es el tiempo. Si hoy tienes el tiempo de arrepentirte y de reconocer a Dios como tu Señor y Salvador, es la oportunidad. Porque no sabemos
cuándo será su venida. Quizás sea mañana. Quizás sea en esta noche cuando estemos durmiendo. O quizás sea el próximo año, en 5 años, no lo sabemos. Pero debemos estar preparados para ese día, para nosotros poder irnos con el Señor al lugar que Él nos ha prometido. Él dice que está preparando un lugar hermoso, maravilloso para todos los que le invocan y creen en su nombre. Vamos a leer Romanos 10, 8, ¿sí? 10, 8 en adelante. Vamos a leer esta porción de la palabra porque quiero hacerles entender a mucha gente que dicen, yo sí creo en Dios, pero, y no es solamente creer, porque el diablo, dice la palabra de Dios, que también él cree y tiembla. Y todo esto nos lleva a la conclusión de que necesitamos abrir nuestra boca para confesar a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa diferente es creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, creemos en Dios y le creemos a Dios, creemos en lo que su palabra dice. Esta palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios y esto es lo que tenemos que creer. Dice Romanos 10:8 así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De esta manera, mis hermanos, creo que no tienes que esperar más, que no tienes que decir, es que soy joven y voy a esperarme un poquito, ¿no? Hay mucha gente que dice así, cuando ya sea viejo, ahí buscaré de Dios. No, mi hermano, busca ahora que eres jovencito, busca ahora que eres niño, busca ahora que eres adolescente. Enamórate de Dios, enamórate de la palabra de Dios, disfruta de Dios. Porque realmente cuando seas viejo y quieras buscar de Dios no vas a tener fuerzas para irte a predicar, para irte a evangelizar, para ir a hacer obra social, que es el deseo que nosotros tenemos como iglesia, con mi esposa, de irnos a nuestro país, de ayudar a la gente, de poder llevar la palabra de Dios realmente a la gente. Es lo que tenemos que hacer y eso es lo que Dios nos dice en su palabra. En Mateo 28, Dios dijo muy claro, ¿no? Que vayamos por el mundo, dice que hagamos discípulos, que bauticemos, que enseñemos la palabra de Dios y eso es lo que debemos hacer. Entonces, no hace falta irte a África a predicar, llevando el mensaje de Dios. Tienes a tu familia, tienes a tus hijos, que quizás no quieren ir a la iglesia, tienes a tus hermanos que no creen en Dios, tienes a tus tíos que no creen en Dios o creen en Dios a su manera, pero ahí es importante hacerles entender de que cuando nosotros, una cosa es creer con el corazón, pero otra cosa diferente es cuando nosotros confesamos a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y siempre recuerda que Cristo murió en la cruz para perdón de tus pecados y porque te amó y porque quiere que seas salvo. Que la gracia de Dios nos acompañe y en esta mañana yo quiero terminar este mensaje haciendo una oración con todos aquellos que quieran orar junto conmigo, entregando su vida a Dios, entregando su vida a Cristo, porque necesitamos de Dios, no sabemos mañana qué nos pueda pasar. Y lo mejor es que aceptemos a Cristo en nuestros corazones y le digamos en oración. Esto es tan sencillo porque Dios está en todo lugar y tú puedes sentarte en tu cama ahora mismo o donde estás escuchando el mensaje, quizás en la sala de tu casa, quizás en el comedor, no sé, donde estés. Quiero que hagas esta oración diciéndole:
Dios Todopoderoso, en este día quiero confesar con mi boca que creo en ti. Me arrepiento de mis pecados y de mi mala vida pasada. Y te acepto en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy toma el control total y absoluto de todo lo que soy. Gracias por aceptarme como tu hijo y tener derecho a la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración, usted créame que acaba de hacer la mejor decisión de su vida, de aceptar a Dios en su corazón. No se trata de religión, sino se trata de una relación íntima, de un conocimiento, de un arrepentimiento genuino para saber quién es Dios y que Dios no tarda su promesa en venir, según como muchos la tienen por tardanza. Mas Él dice en su palabra que si se tarda y es paciente con cada uno de nosotros es porque no quiere que nadie se pierda. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios proteja tu casa, tu familia y que esta nueva semana sea de bendición en sus vidas, en sus trabajos, en sus estudios y que la gracia de Dios y del Espíritu Santo nos acompañe en el día de hoy y mañana si Dios no ha venido. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. No te olvides de compartir el mensaje con otras personas y de decirles que Cristo les ama. Porque diciendo solamente esto, Cristo te ama, haces muchísimo para que otras personas conozcan quién es Dios y qué es lo que realmente quiere Dios con tu vida. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo como iglesia, como familia y les damos las gracias por acompañarnos en este canal de YouTube. Bendiciones y hasta la próxima semana.